Bueno, entonces, ¿pudiste ver el video, los videos? Crisis del siglo XIV y expansión europea. Sí, profe, los vi. ¿Te Los vi, los vi. ubicó más o menos en el contexto así de Europa? Que no, hasta el momento no habíamos visto nada porque yo les había contado que el programa de historia viene como muy salteado, ¿no? Habíamos visto las sociedades Sí, americanas y cada de 20 años repente pasan cosas. Europa. Pero bueno, eh, otra cosa para ubicarse. ¿Te acordás Argentina que... campeón. Perdón, ¿sí? No, no, digo un chiste. Después de Europa, Argentina campeón, sigue. Sí, 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 Del Mundial. con Maradona en el 86, sí. Total, total, más o menos vamos a llegar ahí. No, no sé. No, creo que tan al presente no llegamos con historia de primer año, pero sí, es complicado. Complicado como decís, bueno, che, o sea, no es que sea complicada historia para llegar a entenderla al presente, pero dame tiempo, ¿no? Que es lo que no estaríamos teniendo en este fines. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Lo bueno que nada, que los textos, más videos y esas cosas, uno medio que se va poniendo como en el imaginario. Y puse videos para que puedan entender, visto a veces que es como más fácil como entrar en ese imaginario, en ese mundo. A veces es un poquito más fácil si ves un poco el video que leer textos que son solo palabras y eso, ¿no? Digo, fue por eso que les había mandado videos. Bueno, cuando habla crisis del siglo... Ah, no, primero quería hablar sobre el tema de la línea de tiempo. Vimos prehistoria, ¿no? Hace un montón ya, y vimos qué parte era. Cuando empieza la escritura, empieza la historia, ¿no? Y recordás que la historia estaba dividida en primero, que era la antigüedad, que habíamos, si nos tenemos que imaginar qué pasaba en la antigüedad, era Egipto, eh, Grecia, Roma, ¿te acordás? Que habíamos identificado la antigüedad con eso. Sí, profe, me acuerdo. Que después seguía la antigua y la moderna. Eso. Después de eso en la edad antigua, después venía la edad media. A la La media. edad media era que Sí, sí. la clase pasada, creo que estaba Pau, o Aldana, ya no me acuerdo, habíamos identificado la línea de tiempo que la antigüedad terminaba en el siglo V, no sé si tenés los apuntes por ahí. Ahí las estoy buscando. Por favor, estamos en clase, le digo, bueno, tiene que estar, tiene que estar la línea de tiempo. Ahí. Sí, me parece. Edad moderna, conquista de América. La edad eh, antigua, ¿te acordás? Que pusimos, la marcamos cuando terminaba. edad. Ahora que no me entiendo la letra. A ver, edad antigua. Siglo V. Yo tengo marcado arriba de edad media, caída del Imperio Romano. Después Cuando termina la edad antigua y el. empieza la media, Sí, lo que lo marca, lo que sí. lo corta es en el siglo V. Y es la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Eso no lo tenés? Ah, sí, lo tengo acá. ¿Lo tenés por Lo ahí? tengo acá. Bueno, eso tiene que estar bien ubicado. Si no lo tenés, marcalo, eh, agregalo. Sí, lo tengo acá, lo tengo acá. Perfecto. Cuando empieza la Edad Media, siglo V, recién va a terminar en el siglo XV. ¿Cuándo lo tenés marcado? ¿Cuándo termina? A ver, a ver, a ver. 10 siglos después. ¿Qué me dice, profe? Empezamos, termina la antigüedad con el siglo V, empieza la Edad Media. Y después pasan 10 siglos hasta que termine la Edad Media. Y había un evento también que la Sí, marca. ¿Y ahí qué tenés anotado? la Edad Media yo puse caída del Imperio No, Romano la caída del y. Imperio Romano es en el siglo V, cuando termina la Edad Antigua, Conquista de América. la conquista de América. Claro, la Edad Media termina, empieza con la caída del Imperio Romano en el siglo V. Eso hay que corregir. Ahí lo corrijo. Sí, sí, tranquilo. Si ya eso lo ordenamos, lo otro se entiende más fácil. La edad, ¿cómo me dijo, profe? Vos tenés desde el que empieza, termina la prehistoria, empieza la historia, Sí, termina en el siglo V la Edad Antigua. sí.
En el siglo V termina la Edad Antigua. ¿Qué Listo, empieza? La Edad Media. ¿Y listo, cómo sabemos que termina la Edad Antigua? Porque cae el Imperio Romano. listo. ¿Hasta dónde la estiramos a la Edad Media? Y la estiramos hasta el siglo XV. Y como el Sí, hecho de que la marca al final es la conquista de América. sí, Y también había otra cosa más que habíamos marcado la otra vez. En el siglo XV va a terminar la Edad Media por la caída del Imperio Romano y por la conquista de América y por la caída del Imperio Romano, pero de Oriente. ¿Te acordás que cuando les comenté sí, rápidamente el Imperio Romano se había dividido en dos para ordenarlo un poco? Se terminó el de, sí, lo tengo acá. ahí va, el de Oriente. Entonces cae en el 15. Hay 10 años no, 10 años no, 10 siglos de diferencia entre que cae el de Occidente y el de Oriente. Así que bueno, en el siglo XV vamos a tener dos marcas entonces, la conquista de América y la caída del Imperio Romano de Oriente. Bizancio también se llama, se llamó Bizancio, era el otro nombre que se conocía, al Imperio Romano de Oriente. Así que bueno, fíjate que termina en el siglo XV. Vimos un video que hablaba crisis del siglo XIV, ahí, terminando la Edad Media, para que lo ubiques en el tiempo. Viste un video de crisis del siglo XIV y el otro sobre la expansión europea. Sí, Bueno, crisis del siglo XIV en Europa es lo que viene pasando, ¿no? Es como la crisis que se va dando para que termine la Edad Media. O sea, siempre cuando termina una edad es porque algo entra en conflicto, algo se pudre. En el caso de la antigüedad, lo que se terminó cayendo es el Imperio Romano. En el caso de la Edad Media, hay una crisis en Europa, crisis económica, demográfica, hay de todo, y termina sería como cerrándose un ciclo, ¿no? Terminándose un ciclo que sería la Edad Media. ¿Hasta ahí estamos? sí, profe. Cuando vimos en ese video, ¿recordás algunas cosas esa crisis del siglo XIV? ¿Por qué era que se dio? O sea, en Europa estamos hablando de una Europa. Igual después te invito a que vean ese video que habla de la vida en la Edad Media, ¿no? Que es el videito más largo, que ahora te dije que no mires, pero después míralo. En Europa, en la Edad Media, todos estos 10 siglos que marcamos, ¿no? Desde el siglo V al siglo XV, es una Europa que va a estar como, ¿no? Digo, si quiero imaginármelo, es esa Europa de los castillos y los caballeros y las princesas, de los campesinos. La vida campesina va a ser la vida o sea, la mayoría de la población se va a dedicar a ser campesina. Y alguna minoría van a ser reyes y nobles y todas esas personas con dinero y tierras, pero la mayoría de las personas van a ser campesinos que van a estar al borde de la pobreza todo el tiempo, ¿no? Eh, Esa va a ser como si yo tengo que pensar una edad media, cómo era la vida en la edad media y pocos lujos, ¿no? Mucha vida rural, mucha vida en el campo, porque se dedicaban a ser campesinos y eso, para dedicarse a eso, tenés que estar en el campo. La comida, digamos, en toda la Edad Media es como justa, ¿no? Siempre, al ser la agricultura, al ser una actividad que dependemos de la naturaleza, hoy también, ¿no? Se depende de la naturaleza, pero hoy también se le pone agroquímicos, se le ponen como cositas ¿no? Un montón de agroquímicos a los vegetales ¿no? A las plantas que hacen o que resistan las heladas o que resistan a los bichos, ¿viste? ¿No? Como que hay unos avances tecnológicos eh, que hacen que las plantaciones se la banquen más a los climas o a los cambios climáticos. En la Edad Media era naturaleza pura, sin estos ayudantes, digamos. Entonces, si había mucha lluvia, se podía llegar a ahogar la plantación. Si había, no sé, plagas de algo, la plantación ya fue, ¿no? Digo, hay muchas cosas que van pasando que la agricultura es muy frágil, digamos. Entonces, los alimentos en la Edad Media son como justos para la sociedad, ¿no? Hay momentos de buenas cosechas, que está buenísimo, pero en general, si tenemos que pensar como la cantidad de alimentos para la población y hasta ahí, digo, la pobreza era como algo que estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, todo el tiempo. Si esto le sumamos que durante toda la Edad Media hay momentos de mejor alimentación, mejor producción y eso,
la verdad es que cuando llega el siglo XIV hay una crisis bastante profunda de la agricultura. Por malas cosechas. eh, si hay malas cosechas, ¿te acuerdas algunas cositas que decía el video sobre la crisis del siglo XIV? ¿Qué pasaba? ¿Qué conflictos había? Nahuel. No escuché bien, ¿cómo me dijo? Si te acordás algunas cosas que hayan marcado ese video de la crisis del siglo XIV, ¿qué cosas marcaba? ¿Dónde entraba en crisis la sociedad? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Estaba en la crisis, o sea, demográfica, social y ¿cómo se llama esta? La de la agricultura. Sí, sí. Yo te diría Eh, que si la tenemos que ordenar, primero se va a dar esta crisis de la agricultura, ¿no? Va a haber malas cosechas, malos sí, climas, y esa crisis en la agricultura va a desencadenar otras. Cuando hablamos de crisis, después que hablabas vos de recién de crisis demográfica, bueno, al haber malos, malas cosechas, o sea, si yo tengo malas cosechas voy a recolectar del campo menos alimentos. Si hay menos alimentos, esa población va a estar cada vez más hambrienta. Si está cada vez más hambrienta, a la vez con el tiempo va a pasar que se va a desnutrir, ¿no? Ese cuerpo, los cuerpos, la sociedad va a estar malnutrida. Si un cuerpo está malnutrida, digo, también es más eh, tiene más tendencia a enfermarse, porque digo, tenés menos defensas, ¿no? Para hacer frente a cualquier enfermedad. Entonces, a esto se le suma, bueno, también en la Edad Media, después van a ver cuando veas el video este de la vida en la Edad Media, vas a ver que el tema de la higiene, ¿no? Digo, eso no está muy presente, ¿no? El agua es escasa, digo, no es como nosotros ahora podemos abrir una canilla o tener el tanque cerca de la casa, agarrar un balde y lavarte las manos. Ahí el agua quedaba como lejos, ¿no? Tenés que ir a un río, a eso. Entonces, digo, te comes y lavas los alimentos, ni los lavaban, digo, se consumía así. Había mucha población también de ratas, que es lo que terminó originando esta peste negra, que no que es conocida así como, bueno, eh, que pasó en la historia, ¿no? Porque terminó enfermando a mucha cantidad de gente en Europa en el siglo XIV y terminó muriendo muchísima gente. Y todo empezó eh, porque la transmitió una rata, que abundaban bueno, hasta hoy siguen abundando, pero digo, en la Edad Media era como, convivían muy cerca de las personas y terminó enfermando un montón de gente y matando un montón de gente. Dicen que Europa, o sea, su población se redujo a un 30%, que es un montón, es un montón. Eh, entonces tenemos a población europea malnutrida, hambrienta y encima enferma. En esta época, además, los reyes y estos señores feudales, que serían como sus representantes en los distintos pueblos, siempre, o sea, la forma de pagar impuestos en ese momento era pagándoles lo que se cosechaba del campo, ¿no? Entonces, yo cosecho del campo, una parte me quedo para consumir a nivel familiar, para consumo a nivel familiar, y otra parte venía un encargado del rey a llevarse ¿no? Como el tributo, digamos, como ese impuesto que lo acumulaba el rey, ¿no? Para sus riquezas y todos sus gastos. Eso en épocas de abundancia molesta, pero hay para entregárselo. En momentos donde hay malas cosechas, hay hambre, hay enfermedad, y el pedido, ¿no? Vos venís y me exigís que lo entregue y empieza como el conflicto, ¿sí? ¿Se entiende? Digo, si hay abundancia, se paga, ¿no? Cara de perro, pero lo pago. Pero si encima, digo, mi familia va muriendo, está hambriente, y qué sé yo, y no saco de la tierra lo que sacaba antes, y vos venís y me lo pedís, todo eso se sigue como, digamos, tensionando la sociedad. Y lo que se empieza a dar son, que también en el video lo hablas, tensiones sociales, revueltas campesinas. O sea, los campesinos empiezan a rebelar contra esos señores feudales, que son esos también representantes del rey, eh, en contra de estos pedidos violentos de mercadería, de tributo, de impuestos, ¿no? Esto es lo que termina, digamos,
en el siglo XIV, siglo XV, es lo que termina dándose, ¿no? Como esta sociedad feudal entrando en colapso. Un montón de crisis, no, como decían recién, no solamente la agricultura, no solamente en cuanto a demografía, la demografía tiene que ver con la cantidad de personas en una sociedad. Las personas morían o de hambre o enfermas, eso también es una crisis, porque también que digo, el campo necesita mano de obra. Si la gente se enferma y muere, hay menos mano de obra para trabajar la tierra. O sea, todo se conecta con todo, ¿no? Todas las crisis que veníamos hablando se terminan conectando. ¿Esto qué hace? Y bueno, que la olla se destape y haya tensiones sociales, ¿no? Tensiones de estos campesinos, o sea, las clases, el sector más bajo de la pirámide social, si tengo que pensarlo así, las personas que tienen menos recursos, que se rebelan frente a los señores feudales, los reyes, todo eso. Ese sería el contexto de crisis en el siglo XIV, como lo muestra el video. Esa crisis después termina como, ¿no?, tranquilizándose un poco, porque después el tiempo, digamos el clima, las condiciones climáticas vuelven a estar como en equilibrio y las cosechas, ¿no?, vuelven a ser abundantes, y esto hace que mejore todo. Digo, la peste negra, conocida como esa gran enfermedad, termina desapareciendo también. Entonces, digo, las personas ya no se enferman, se consume más alimento, porque hay más alimento. Así que digo, toda esa crisis del siglo XIV es muy profunda en Europa, pero después se aliviana, ¿no? Y vuelve como un renacer, hay como una recuperación económica en Europa. Entonces ya para el siglo XV todo mejora, ¿no? Mejora notablemente. Y ahí es cuando enganchamos el otro video que se llama Expansión Europea. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Bueno, estoy grabando la clase, así que aunque haya perdido a Nehuen por ahí, en algún lado, si no sé si me escucha, sigo grabando para que el resto de los compas puedan verla después. Expansión europea. Puntos importantes de la expansión europea, ¿no?, que lo dice este profesor ahí que les manda en el video. Marca, los que les tiene que quedar como súper presente es motivos de la expansión europea, es qué los mueve a estos españoles en este caso. ¿Por qué tomamos? O sea, en realidad van a ser los españoles y los portugueses. A nosotros como americanos, si fuésemos brasileros, nos va a pesar más el tema que le pasó a los portugueses. Yo estoy escuchando, profe. Ah, perfecto. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Digo, ¿por qué le damos más bola a los españoles? Y porque tenemos descendencia española. Si hubiese sido más, ¿no? Si hubiese estado viviendo en Brasil y como a ellos los colonizaron los portugueses, nos tiraría más ese lado el interés. Pero vamos a ir por el lado español. Entonces, ¿qué los movió a los españoles a salir de Europa? Y bueno, en el video ese de expansión europea va a marcar 4 puntos. Esos 4 puntos son la búsqueda. Ay, a ver, pensé que hice lío. La búsqueda. Profe, Sí. pasa que está a destiempo. Ah, muy a destiempo. Wow. Bueno, lo que pasa que me parece que como estoy grabando, se hace como lento, pero bueno. Me quedo tranquila que a pesar de todo, les dejo grabada la clase y la pueden ver después cuando quieran. Puntos importantes de este video, que dura creo que 4 o 5 minutos, y que tienen que tener en cuenta cuáles son se le dicen los móviles de la expansión, ¿no? Las intenciones de la expansión, es la búsqueda de metales preciosos. No, sí, yo estoy ¿Sí? escuchando, pero no sigo el ritmo de la cara. Ah, ok. Búsqueda de metales preciosos. Metales preciosos, oro, plata, ¿no? Todos esos metales preciosos que hoy los sabemos que, digo, no es lo mismo el plomo que el oro y la plata, ¿no? Uno vale más que el otro. Estaban en busca de metales preciosos. ¿Por qué? Porque en ese momento Europa medía su riqueza con la cantidad de metales preciosos que tuviese. Hoy la riqueza de un país se puede medir en la cantidad de petróleo que se tiene,
en la cantidad de dólares que se tiene en el Banco Central, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Viene por ahí. En este momento, siglo XV que estamos hablando, eh, la riqueza de un reino, estamos hablando de reinos, eh, tenía que ver con la cantidad de metales preciosos que tiene. Entonces, motivos por cuales los españoles van a salir, ¿no? Con esas calaveras al mundo. Y en principio eso, búsqueda de metales preciosos, eso es un motivo. Otro motivo, nuevas rutas. ¿Por qué? Porque nosotros marcamos que en el siglo XV una de las así como era la conquista de América, otro de los puntos que marca es la caída de Bizancio, ¿no? La caída del Imperio Romano de Oriente. Bueno, eso marca también una expansión de los musulmanes que viene de Asia, ¿no? Digo, toda Europa hasta el momento es cristiana, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy muchos países son cristianos. Pero en el siglo XV la Iglesia Católica lo controla todo, está como muy relacionada con los reyes, es cuando cuando un rey en esta altura, ¿no? Es coronado, el papa del momento es el quien corona a ese rey, o sea que está muy relacionado estos poderes religiosos y políticos. Tiene mucho peso la iglesia en este momento. Entonces, que haya una nueva religión, que sería la musulmana, expandiéndose hacia Europa, hace también, ok, hace también que, para que le contesto a Aldana, eh, Profe, sí, si quiere me desconecto y vuelvo a entrar para ver si podemos estar en la misma sintonía. dale. Ahí estoy. Bueno, sigo. Entonces, hablamos ya de las nuevas rutas comerciales. No, metales preciosos. ¿Por qué le interesaba a estos europeos ir en busca de metales preciosos? Otro punto importante de por qué se la pienso como motivo, ¿no? De la expansión europea es buscar nuevas rutas. Nuevas rutas. Digamos, ellos tenían desde Europa hacia Asia, o sea, para el este, digamos, ellos tenían antes una ruta ir por el Mediterráneo o por tierra. Esas rutas, cuando cae el imperio de Oriente, todas esas rutas ya están como pobladas, como que no son seguras. Entonces, ir a buscar mercadería para que después se la terminen robando no es seguro. Y entonces la idea es ir a la India, donde ellos encontraban especias y sedas y todas esas riquezas. Antes iban, yo les digo, por el mar Mediterráneo o por tierra, tienen que probar otro camino, por una cuestión de seguridad. Entonces dicen, bueno, ¿no? Damos la vuelta al mundo y vamos a llegar a la India. El tema es que cuando dan la vuelta al mundo para llegar a la India, que sí se puede hacer y sí se hace, pero el tema es que tenés un continente, que es América, que por eso en algunos libros, creo que justo lo que les voy a mandar, no, pero a veces se conocen como las Indias occidentales, porque la India, ¿no? La actual India, está en el oriente. Cuando después se dieron cuenta que lo que encontraron en realidad no fue la India, sino es un continente para ellos nuevo, se las llamó como Indias occidentales porque las orientales se dieron cuenta que estaban en otro lado. Eh, en esta búsqueda de ir a la India por otro camino, digamos por el camino largo, terminaron encontrando un nuevo continente. Un nuevo continente para ellos. América ya existía desde que el mundo es mundo, pero un nuevo continente para ellos. Entonces, en búsqueda de nuevas rutas de comercio, encontraron América. Más allá de estas nuevas rutas, también querían encontrar tierras. Habíamos hablado recién que habíamos hablado que en el siglo anterior, por crisis de la agricultura, demográfica, social y todo, el campo, hace siglos que vienen trabajando el campo. Como ya saben o como se lo pueden imaginar, la tierra no es infinita, ¿no? La tierra es necesario
que descanse, digo, vos lo podés cultivar, pero llega un punto que no vas a cosechar la misma cantidad porque el suelo se desgasta. Por eso se le pone hoy en la actualidad nutrientes y eso, y si no, la forma también barata es abonar la tierra con el ganado, ¿no? Sus excrementos terminan abonando la tierra, la enriquecen, y en unos años se siembra ahí, ¿no? Y mientras tanto se siembra en otro lado. Y eso hace, con el tiempo hace una rotación, ¿no? Para que los suelos no se desgasten y a la vez tengan la oportunidad de abonarse, de enriquecerse. Bueno, eso en Europa después de, digo, no se habían avivado de hacer eso, y los suelos estaban agotados. Entonces también la búsqueda de nuevas tierras también es un motivo para los europeos de este momento. ¿Por qué? Porque necesitan nuevas tierras para seguir cosechando cosas. Otro motivo también que tiene que ver con este avance musulmán, digo, si Europa esta religiosa y católica se siente acorralada por esta nueva religión que es la musulmana, ellos van a sentir la necesidad de expandir su religión cristiana. Europa ya era toda cristiana o católica, pero también se ve amenazada, ¿no? Desde el sur de España sobre todo, empieza esta invasión musulmana. Esto, bueno, hay unos cuantos siglos que la presencia musulmana es muy presente en España sobre todo. Y se siente con la necesidad de expandirlo a otros lugares. Bueno, encuentran, ¿no?, este nuevo continente para ellos, que es América, y estos reyes católicos, es más, son conocidos como reyes católicos españoles, hay como órdenes, ¿no?, que toda tierra que se descubra, que se conozca, y todos habitantes nuevos que se conozcan, tienen que ser convertidos a la religión católica, no importa qué, ¿no? En qué crean. Bueno, eso es algo que lo vamos a ver igual más adelante con la expansión, lo van a leer ustedes, pero bueno, uno de los motivos también es la expansión religiosa por este avance musulmán. Eso sería como a grandes rasgos. La incorporación de tierras, metales preciosos, búsqueda de nuevas rutas y bueno, esta expansión religiosa serían como estos puntos que este video, ¿no?, marca como puntos esenciales. Bueno, también por supuesto para que, digo, no solamente hay intenciones de salir de Europa, sino que tecnológicamente también se dan las condiciones, porque no pasa solamente con las ganas o con un par de buenos motivos, sino que también necesitas buenas embarcaciones para navegar sobre los mares y que no te consuma, ¿no?, que no te coma el Atlántico, sino que lo puedas atravesar, porque es enorme la cantidad de kilómetros desde Europa hasta América. La brújula, ¿no?, por poder orientarse y no andar en círculos, ¿no?, por el océano, digo, todos esos como avances tecnológicos son importantes que se dan en todo este tiempo. ¿Qué más? Bueno, estos son, digamos, los motivos por cuales, en nuestro caso, que nos interesan más los europeos y sobre todo los españoles, porque se expanden sobre los mares, qué pasa, cómo es que llegan. Bueno, como es conocido, el primero que llega a descubrir América es como así conocido. ¿Sabes el nombre? ¿Sabes a quién me refiero? ¿A qué persona? Bueno, tal. Cristóbal Colón llegó a América, ¿no? Se piensa así como, bueno, sí, es la primera persona que llegó a América, y igual no llegó, digamos, al continente, sino que llegó a las islas del Caribe. Hizo 4 viajes, pero siempre fue como a una isla cada vez más cerca del continente, pero nunca llegó a pisar México, por ejemplo, ¿no?, que sería ya parte del continente. Pero sí, se sabe que se llegó a América. Es la actual, digamos, las islas del Caribe son, ¿no?, la que está Haití, toda esa zona, ¿no?, Puerto Rico, toda esa zona. Bueno, llega a Colón a América. Yo no les voy a dar grandes textos sobre eso, porque en realidad es nada, igual es eso, es entender que Colón llegó a América con estas intenciones, con las que recién hablamos de los motivos de la expansión europea, con esas intenciones. Pero nos vamos enseguida, digo, todo bien con Colón y eso, digo, pero es como es importante saber que alguien llegó a América o quién fue el primero, pero en realidad el kit de la cuestión acá y lo problemático es cómo hicieron la conquista.
Y acá hay dos temas importantes que tenemos que tratar. En esta, bueno, en el tablón de Classroom había dos conceptos para buscar: descubrimiento y conquista. Bueno, eso lo tienen que buscar, por supuesto. La idea es que lo busquen en el diccionario, en Google, eso es lo de menos, y lo escriban. ¿Qué significa descubrimiento y qué significa conquista? Lo dejan ahí. Después van a leer, yo los que les voy a mandar, ¿no? Que habla sobre la conquista del territorio americano. Y sobre todo nos vamos a centrar en dos partes. Nosotros vimos antes de que hablamos de estos europeos, habíamos hablado sobre la civilización incaica y sobre la civilización azteca, ¿no? Uno en México y el otro en lo que sería Perú. Igual Perú mucho más grande porque empezó en Perú, pero la verdad que el imperio incaico se extendió enormemente. Entonces, ¿por qué las vimos a esas dos civilizaciones? Bueno, porque yo les había explicado que eran civilizaciones enormes, complejas, con jerarquización dentro de su sociedad, o sea, que quiere decir que había alguien que mandaba, no eran sociedades igualitarias, sino que tenían mucha organización, mucha división del trabajo, de la agricultura, digo, la verdad es que es como dignas de poder conocerlas y de estudiarlas, y en dos lugares, ¿no? Centroamérica, digamos, y Sudamérica, seríamos estos dos lugares donde nosotros ubicamos estas dos sociedades. Y vimos estas dos sociedades también en su desarrollo propio. Eso también lo había marcado la clase pasada, o creo que la anterior también. Estas dos sociedades las vimos sin contacto con nadie más. O sea, sí con otras tribus del territorio, pero sin contacto con gente de otro continente. ¿Cuándo empieza el choque de culturas? ¿Cuándo empieza la invasión? Y ahora, ¿no? Colón llega al territorio americano en 1492, pero después hay otras personas que lo suceden, ¿no? Que lo siguen atrás, que van a empezar a conquistar a la cultura azteca y por otro lado otra persona a la cultura inca. Eso también es un texto que yo se los voy a dar para que lo lean y vean cómo fue esa conquista, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta para que puedan diferenciar o qué cosas iguales se dieron en las conquistas de estas dos civilizaciones y cosas fueron diferentes. Eso también, ¿no? Les voy marcando eso. Después también por qué fue posible la conquista, cómo es que se dio esa conquista, digo, qué cosas trajeron, hicieron los españoles para que los pueblos americanos queden dominados, ¿no? Frente a ellos. Eso también. Y eso sería así como muy importante de las cosas que le voy a dar. Y después va a haber, después que se da la conquista y eso, así como este impacto, después, después van a pasar un montón de décadas, siglos, donde los españoles van a estar dominando el territorio americano durante siglos. A eso se le llama colonización. Colonización, brevemente se lo marco, colonización viene de colonia, ¿no? Y a España, después igual vamos a ver textos, a España se la va a conocer como... se la va a conocer como metrópoli, no sé si alguna vez escucharon algo, España se va a conocer como metrópoli y América como colonia. La metrópoli es la que va a tomar las decisiones, va a organizar todo, va a dominar, mientras la colonia, América, nosotros como americanos vamos a ser los dominados, los controlados y los que nos imponen reglas, ¿no? Esa relación va a ser, es una relación que se la llama asimétrica, no están en posiciones iguales, ¿no? La metrópoli, España va a estar arriba y dominándolo todo y la colonia, ¿no? El continente americano va a ser quien sufra toda esta dominación. Eso también es un texto que también va a ser larguito, pero la verdad es que todos, me parece que por el tiempo yo se los voy a dar todo. Lo leen para la clase que viene. Bueno, no es tanto. Lo leen para la clase que viene. La idea es que lo puedan leer y tráiganse dudas, lo leen y bueno, profe, la verdad que busqué esta palabra. Otra cosa. Palabra que encuentren y no la ubican, no la conocen, diccionario, Google, ¿sí? No se queden con palabras que dicen, ¿no? Está como subrayado por ahí acá, supuestamente la tengo que saber, y la verdad es que nadie tiene que saber por qué nada, ¿no? Venimos acá a aprender.
y hay algo que no lo entiendo, no sé qué, lo googleo, a ver qué significa esta palabrita. eh, y así como vamos avanzando en el texto. La idea es que para la clase que viene puedan tener ya el texto bastante más avanzado, para que la clase que viene podamos eso, ver qué se entiende, qué no se entiende, cómo se fue dando todo este proceso. Así que esa sería la idea. Eh, Les dejo la clase grabada y hoy no porque no voy a tener luz para sacarle buenas fotos al libro, pero mañana les puedo mandar unas fotos claritas para que tengan material. Así que bueno, Nehuen, cambié el nombre. Nahuel. ¿Se entendió más o menos cómo nos organizamos esta clase y la que viene? Va, sobre todo la que viene. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda? No, 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 no. Tomé apunte a todo lo que dijo. Ok. Pero el trabajo este es para la clase que viene y va a haber actividades en lo que va a dar. Les voy a mandar para leer sobre todo. Por eso necesito que lean. Y por ahí actividades, solamente esto de buscar la palabra descubrimiento y conquista, buscarla, copiarla y tenerla como en mente, ¿no? Y empezar a leer estos textos de John mañana se los voy a subir para tenerlo porque lo vamos a relacionar en clase, lo vamos a trabajar en la clase. Así Ah, que bueno, joya. tranqui, pero sí No, necesito no, que se lea. yo... ¿Cómo? Sí necesito que se lea para que tengamos de qué hablar. Listo. Ahí vamos. Así que bueno, Nahuel, hasta acá llegamos en la clase de hoy. Bueno, profe. Dale, buena semana, ¿eh? Hasta luego. Igualmente, Chao, chao. igualmente, profe.